Buenas tardes, estimados auditores, comenzando un nuevo año, por lo tanto, lo primero que debemos hacer en nombre de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada es desearle al máster y a todos nuestros auditores un muy feliz año y que estoy seguro que va a ser mejor que el pasado, ¿no? La verdad que la vara está bastante baja, no alta, por lo tanto, el próximo año, este año, no el próximo, debiese ser muchísimo mejor. Hoy día nos acompaña uno de los panelistas estables, Ananías González. Hola, Ananías, ¿cómo estás? ¿Y tú, Marco Antonio? Aquí estamos, muerto calor aquí en Santiago. Hace bastante calor. Bueno, feliz año también a los auditores y como tú bien dices, la vara es bastante baja, así que esperamos lo mejor para este 2021, como se dice ahora. Exactamente, pero lo que nunca ha estado bajo ha sido la vara de este programa, ¿no? Y manteniéndolo a la altura, ¿ah? A la altura que se mantiene normalmente todos los días martes, tenemos un gran invitado, eh, un profesor universitario, como muchos de los que hemos tenido la suerte de tener en este programa, es un doctor en Derecho, es el profesor John Charney, profesor, corríjame si no me equivoco, de la Universidad Católica de Valparaíso. Hola John, ¿cómo estás? Hola Marco Antonio, hola Ananías, muy bien, gracias, comenzando un año que ojalá, como decías tú, sea mejor que el anterior, y bueno, aquí con ustedes, muy agradecido por la invitación. Perfecto, John. Los agradecidos somos nosotros. Desde ya vas a quedar comprometido para otro programa porque tal como te decía Nof, estoy seguro que difícilmente vamos a poder abarcar todos los temas que nos interesaría abordar el día de hoy contigo. Y te lo confieso que es la primera vez en todo el año, en todo el año de programa, que vamos a hablar del proceso constituyente. La verdad que no habíamos querido hablar antes del proceso constituyente porque estábamos a la espera de que esto se asentara un poco mejor, incluso en la opinión pública, no obstante que yo creo que todavía no está bien asentado. Creo que es un tema respecto al cual hay mucha ignorancia, hay mucho mito y mucho cuento. Por lo tanto, ¿quién mejor que tú que nos puedas ilustrar con tu sabiduría acerca de este tema? Por lo tanto, partiendo casi de lo que es una clase de pizarrón, lo primero sería hablar de lo que es pienso yo, el poder constituyente. No sé si tú estás de acuerdo con eso, John. Explicarle a la gente por qué esto se llama proceso constituyente. Bueno, este proceso constituyente a cargo de quién está, etcétera, etcétera. Bueno, eso es propio justamente de tu esfera. Sí, bueno, la verdad es que los eventos políticos, sociales, que se han producido desde octubre del año 2019, pero que muchos analistas, por supuesto, que retrotraen a muchos años atrás, pueden explicarse desde la perspectiva de la teoría constitucional, y como tú bien has dicho, a través de lo que en la teoría constitucional se llama el poder constituyente. Y el poder constituyente, como, bueno, como su nombre lo dice, ¿cierto? Es un poder, es una capacidad que se le atribuye a un agente político, que desde la perspectiva de la teoría constitucional es el pueblo, para poder, en primer lugar, crear una constitución, que es el texto jurídico y político básico de una sociedad, es el acuerdo fundamental de cómo una sociedad se organiza políticamente para poder resolver las diferencias que naturalmente existen en toda sociedad. Entonces, el poder constituyente es ese poder que se le atribuye a esta gente para crear, en primer lugar, una constitución, este texto fundamental, y para, a partir de esa constitución, poder darle forma al ordenamiento jurídico en su conjunto, ¿no? El poder constituyente, no sé si quieren que me podríamos brevemente quizás explicar, John, brevemente, disculpa que te interrumpa, esto cuando se habla del poder constituyente originario, derivado, que son expresiones que se suelen utilizar y que muchos quedan colgados, ¿no? Muchos quedan colgados respecto de esto y luego le dan la palabra obviamente a Ananías, que debe estar también con muchas preguntas para hacer. Sí, hay una distinción que se hace comúnmente en la teoría constitucional entre el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Quienes hacen esta distinción se ubican desde la perspectiva de la teoría constitucional en lo que se llama el dualismo constitucional. Y el dualismo constitucional dice que hay dos grandes momentos, en dos momentos que uno puede distinguir nítidamente,
en la intensidad de la actividad política que se produce en todo Estado. Uno es un momento de regularidad en el funcionamiento de la política, en el cual nuestras diferencias las resolvemos a través de los órganos que están instituidos y que existen al alero del sistema constitucional, y en virtud del cual, a través de ese proceso político regular, pueden hacerse cambios, pueden hacerse transformaciones, pero esas transformaciones, cuando son transformaciones constitucionales, se hacen dentro de las propias reglas que el sistema establece. Por lo tanto, el poder constituyente derivado es el que se le entrega, por ejemplo, al Parlamento, al Congreso Nacional, para que reforme la Constitución, la Constitución existente. Y en el periodo de funcionamiento regular de la política se producen muchas reformas constitucionales. De hecho, la Constitución de 1980 es, a lo largo de la historia constitucional chilena, la Constitución que más reformas ha tenido. Y todas esas reformas se hacen a través del poder constituyente derivado. Es un poder constituyente porque tiene la capacidad de reformar la Constitución, pero esas reformas las hace dentro del orden establecido por esa propia Constitución. Ese poder constituyente derivado se opone a lo que se llama en la teoría constitucional el poder constituyente originario, es decir, el poder que se da a sí mismo una constitución. Es muy distinto, ¿cierto? Porque la constitución es la que establece los arreglos a partir del cual los procesos políticos se van a desencadenar en el futuro. Por eso se le llama originario. Es el punto de partida desde el cual el proceso político que en el futuro se va a desarrollar se va a tener que sujetar. Y ahora, bueno, hay alguna parte del mundo intelectual en Chile que entiende que lo que ha sucedido en estos últimos meses es que ese poder constituyente originario se ha gatillado y ha encontrado los mecanismos para poder darse a sí mismo una nueva constitución. Ese poder se manifestó muy fuertemente en las manifestaciones que surgieron a partir de octubre del año 2019 y logró encauzarse a través del proceso constituyente que fue acordado el 15 de noviembre en el acuerdo de los partidos políticos y finalmente transformado en una reforma constitucional que es la que habilitó el proceso constituyente que se inicia a partir de octubre del año pasado con el plebiscito que dio el triunfo a la opción de apruebo y a la opción de que la nueva constitución se redacta a través de una convención constitucional. John, perdón, Ananía, yo sé que me vas a matar, pero es que no quiero que se vaya la idea, sobre todo este marco conceptual que está explicando muy bien John. ¿Qué diferencia hay entre este poder constituyente y esta famosa o denominada asamblea constituyente? Porque claro, yo, disculpa la pregunta, pero hay gente que se imagina una asamblea constituyente, por ejemplo, como que la existe en Venezuela, otra asamblea como aquella que se va a dedicar a elaborar, ¿no?, esta constitución. Por lo tanto, creo que sería súper bueno ilustrar a nuestros auditores justamente respecto a este tema, acerca del asambleísmo, ¿no? A ver, efectivamente, ¿cierto? El apelativo de asamblea constituyente ha producido en algunos sectores políticos mucha ansiedad, porque ha sido a través de asambleas constituyentes que en países como Bolivia, Venezuela, también en Ecuador, en Latinoamérica, se produjo un proceso de transformación que derivó en una nueva constitución en aquellos países, ¿no? Ahora, todos estos conceptos están enmarcados nuevamente dentro de esta teoría constitucional de la que estamos conversando, ¿cierto? Y la idea de la asamblea, bueno, surge en los procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ¿no? La teoría constitucional que atribuye al poder constituyente originario la capacidad de darse a sí mismo una constitución, es la forma en la que los pensadores de fines del siglo XVIII entendieron que el poder que estaba radicado, la soberanía que estaba radicada en el monarca, se traslada al pueblo, a la nación o al pueblo, dependiendo del concepto de soberanía que se utilice, ¿no? Y es a través de estos procesos asambleístas que las constituciones vienen a restaurar, a reformar el sistema político existente. Entonces, la idea de la asamblea constituyente está vinculada con eso, ¿cierto? Con una reunión, con un grupo de personas que representan al pueblo, a la ciudadanía, y a través de la cual se redacta una constitución. Ahora, el problema de la asamblea
constituyente desde una perspectiva, desde algunos grupos, algunos sectores del país, es que esa asamblea de alguna manera se atribuye a sí misma una cantidad de poderes que hace que ella sea soberana y que por lo tanto pueda transformar radicalmente el sistema existente, ¿no? Y de ahí, por supuesto, la ansiedad. Efectivamente es un poder constituyente originario, por lo tanto es un poder que tiene la capacidad de realizar transformaciones profundas, ¿no? Y en general la Asamblea Constituyente está asociada a ese poder. En Chile, y yo creo que debido precisamente a esa ansiedad, finalmente se acuerda cambiar el nombre, ¿no? Acá no se habla de la Asamblea Constituyente. Cuando nosotros votamos en octubre del año pasado en el plebiscito, ninguna de las opciones que aparecía ahí era la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Estaba la Convención Constitucional y la Convención Mixta, ¿eh? No había Asamblea Constituyente. Claro, pero es curioso, la Convención Constitucional... Perdona, John, pero igual es curioso porque quise hacer el punto, ¿no? Porque en general a mí me pasa, me junto con amigos míos que no son abogados y nadie te habla de la Convención Constituyente, como que está ese nombre, Asamblea Constituyente, una suerte de mentolatum que se suele utilizar. Así que por eso hacía el punto, ¿no? Sí, no, está bien. Está bien. Ahora lo que es... Bueno, una de las cosas que se hizo en la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente es tratar de establecer algunos límites, yo diría precisamente para evitar esa ansiedad asociada a la Asamblea Constituyente y al asambleísmo como un proceso transformador, y se pusieron ciertos límites, ¿cierto?, a lo que esa convención puede hacer, ¿no? Y el propósito de la convención constituyente, que es la que va a comenzar a operar una vez que elijamos a sus representantes, es exclusivamente el redactar una nueva constitución. Y en ese sentido, la convención constituyente no va a poder reemplazar al poder constituido bajo la Constitución de 1980, que va a funcionar paralelamente al ejercicio de esa convención. Curiosamente, lo que va a suceder a partir del próximo año es que va a haber una especie, van a haber dos vías paralelas de poder. Un poder constituyente que va a ser el que va a estar trabajando en la nueva constitución, paralelamente a un poder instituido con autoridades elegidas democráticamente, algunas de ellas ya las hemos elegido, otras las vamos a elegir, ¿cierto? Curiosamente en abril, junto con la elección de los representantes a la convención, también vamos a elegir a alcaldes, concejales, vamos a elegir por primera vez a los gobernadores regionales, y por lo tanto esos van a ser todas autoridades que van a estar funcionando al alero de la Constitución de 1980, a la par con la convención que va a estar redactando una nueva constitución. Y por lo tanto esa convención no se va a poder arrogar los poderes que pertenecen a los poderes instituidos y que funcionan de acuerdo a las lógicas y reglas de la Constitución de 1980. Correcto. Ananía. Estaba muy entretenido preguntándole a John, disculpa, pero no quería que se me fuera la onda, sinceramente, no quería que se me fuera la onda. Está perfecto, y debo rescatar que me encantó, ahí lo voy a empezar a usar una expresión de John, la ansiedad, me gustó mucho el concepto ansiedad. Sí, sobre todo con la pandemia, andamos todos ansiosos. Y tenemos varios clientes ansiosos también, me gustó mucho. Sí. Oye, bueno, volviendo... y también, y las cónyuges también, ¿no? Andan ansiosas. Sí, es verdad. Oye, me gustó mucho lo que decía John, y rescatando que estamos dentro del contexto histórico, ¿cierto? Y por ahí leía que casi nos estamos jugando los próximos 40 años. Me gustaría volver al tema de las definiciones, John. Tú ya explicaste muy bien el poder constituyente, originario, derivado, clarísimo. En octubre se aprobó algo, ¿cierto? Se aprobó una idea y eso es lo que se llama ahora el proceso constituyente. Esto me gustaría un poco que tú explicaras qué es lo que viene ahora para el país dentro del contexto de este proceso. Hay que elegir a personas, cómo se eligen, quién puede ser, quién no puede ser. Si uno puede, por ejemplo, financiar alguna campaña, uno por ahí ve que te aparecen noticias, ¿cierto?, de los independientes, los partidos, y creo que en ese sentido hay una dispersión informativa que a la gente, y me incluyo, yo estoy bastante confundido. Yo, lo personal, no tengo idea por qué hay que votar, si el tipo que va a participar... él va a representar o va a alentar un punto en particular. Yo me pierdo un poco porque, por ejemplo, a mí me puede encantar alguien que defienda los árboles, pero yo no sé si ese señor, aparte de saber mucho de árboles, va a aportar algo más. En verdad, yo estoy súper confundido y por eso yo voy a abusar bastante de tu sabiduría, John.
Y recapitulando. Oye, y complemento lo que tú dices, Ananía, o si de repente me va a suceder que cuando vaya a las urnas a votar, me van a pasar una papeleta con 150 nombres, por ejemplo. Exacto. Que eso ya sería francamente delirante, ¿no? Delirante. Yo creo que ahí hay muchas cosas Ahora, que sí. ordenar, explicar. Sí, a ver, bueno, la pregunta yo diría que tiene dos partes, ¿no? Primero, una parte relacionada a cuáles son las etapas o los hitos fundamentales de este proceso constituyente, y la otra que está relacionada con quiénes pueden ser nuestros representantes, que en la reforma constitucional llevan el nombre de convencionales constituyentes, y bueno, y una tercera quizás sobre cuál sería por quién debiéramos votar, ¿no? Y ahí ya un punto un poco más político. Claro. Antes de todo esto, me gustaría dar un dato. En Internet hay una página, que es la página de la Biblioteca del Congreso Nacional, que yo me imagino que ustedes conocen, pero a lo mejor los que nos están escuchando no todos. Y la Biblioteca del Congreso Nacional tiene dentro de su sitio un espacio donde están, bueno, además de todas las leyes de nuestro país, está la Constitución, ¿no? Y ahí se puede leer la Constitución completa, y además se pueden leer todas las reformas que se han hecho a la Constitución para incorporar este proceso constituyente. Así que eso yo creo que es de lectura obligatoria para todos, para que podamos informarnos debidamente en qué consiste este proceso, y lo dejo ahí abierto para que ustedes vayan revisando, la gente que nos está escuchando, para que puedan revisarlo cuando tengan algún minuto, ¿no? Perdona, John, eso es www.bcn.cl, ¿no? A ese te está refiriendo. Ya, entonces para que los auditores lo sepan, es www.belargacn.cl. Disculpa, John, la interrupción, pero había que pasar el aviso comercial. Eso. Ahora, la Constitución fue reformada, ¿cierto? En diciembre del año 2019 o enero del 2019, se reforma el capítulo 15 de la Constitución, que es el capítulo que se refiere a la reforma constitucional, para incorporar un conjunto de artículos en los cuales se regula el proceso constituyente. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuáles son los hitos más relevantes que se establecen en ese proceso? El primer hito estaba compuesto por un plebiscito, que se ha denominado el plebiscito de entrada, y que ya sucedió el 15 de octubre pasado, el 25 de octubre, no me acuerdo, y que se nos consultó a todos si es que queríamos una nueva constitución y cuál queríamos que fuera el método a través del cual esa constitución fuese redactada, ¿cierto? Con un 78% ganó la apruebo, con un porcentaje un poco superior, 79%, ganó la opción por la convención constitucional, es decir, un órgano representativo elegido en un 100% a través de sufragio directo por la ciudadanía. Lo que se viene ahora es precisamente la elección de esos representantes, y ese es el segundo hito relevante en este proceso. El 11 de abril vamos a tener que nuevamente concurrir a las urnas para poder escoger a nuestros representantes. Ahora, cuando la reforma se hizo, y acá voy a hablar un poquito sobre quiénes pueden ser nuestros representantes, cuando la reforma a la Constitución se hizo, hacia fines del 2019, principios del 2020, se acordó que los representantes a la convención iban a ser elegidos bajo el mismo mecanismo con el que se eligen a los diputados. Y ese es un sistema que fue modificado hace no mucho tiempo. Recuerden ustedes que hasta hace poco nosotros elegíamos a nuestros parlamentarios a través del sistema binominal, y eso fue reformado, y hoy día elegimos a nuestros parlamentarios a través de un sistema proporcional. Ese es precisamente ese sistema proporcional el que vamos a utilizar para elegir a los convencionales. Y vamos a utilizar, en términos desde una perspectiva territorial, el mismo territorio que se utiliza para elegir a los diputados, es decir, los distritos. Y vamos a elegir el mismo número. Vamos a ver que esto tiene algunas excepciones por modificaciones que se han hecho posteriormente. Vamos a elegir un número muy similar por distrito del número de diputados que elegimos para el Congreso Nacional. Esa fue la primera regla. ¿Qué pasó con el tiempo?
la discusión se fue dirigiendo, se fue orientando hacia la necesidad de modificar las reglas de elección de los convencionales, principalmente porque la Cámara de Diputados y el Senado son instituciones que hoy día están muy desprestigiadas, y por lo tanto se llegó a la conclusión de que si es que las mismas reglas que se aplican para elegir a los diputados son las que se aplican para elegir a los convencionales, probablemente esa convención va a estar integrada por personas no muy distintas a las que integra la Cámara de Diputados, así que se pensó en la necesidad de hacer algunas transformaciones. ¿Cuáles han sido las transformaciones? En primer lugar, como ustedes bien saben, se introdujo una regla de paridad de género. Esto es histórico, es inédito a nivel global. Jamás ha existido en el mundo una convención constitucional, es decir, un órgano representativo que cumpla la función de redactar una nueva constitución, compuesto en un 50% por hombres y en un 50% por mujeres. Esa es la primera regla. La segunda regla, que es histórico, inédito en nuestro país, es que se establecieron escaños reservados para los pueblos indígenas. Se llegó a una regla, a un acuerdo, en virtud del cual los 155 escaños que se reparten para la convención, 17 de esos escaños van a ser entregados a los pueblos indígenas. Y en tercer lugar, se llega a una regla que permite que los independientes puedan competir en mejores condiciones que las que tienen para poder competir en las elecciones de diputados o de senadores. ¿Cómo? Bueno, los independientes en esta elección van a poder crear sus propias listas, cosa que no pueden hacer tratándose de elecciones a diputados. Y además se reducen los porcentajes de firmas que requieren para poder competir en esta elección. Esos tres hitos son muy relevantes porque esos tres hitos, desde mi perspectiva, van a producir una convención que en cuanto a su composición va a ser bastante distinta de la composición que actualmente tiene la Cámara de Diputados. Bajo esas reglas, entonces, vamos a concurrir todos los ciudadanos o los que quieran, porque porque esta elección es voluntaria. Vamos a concurrir a las urnas para elegir a nuestros representantes en la Convención Constitucional. Una vez elegidos esos representantes, va a comenzar, después de que se cumplan los requisitos formales respectivos, va a comenzar a sesionar la Convención Constitucional, que va a tener un plazo de 9 meses para cumplir con su función, es decir, para redactar la nueva Constitución. Transcurridos esos 9 meses, la Convención va a tener que entregar el texto constitucional, pero sin embargo va a tener la posibilidad de pedir una prórroga, si es que no alcanza a redactar en ese plazo de 9 meses la Constitución, por una sola vez y por otros 3 meses para poder concluir con este proceso. Es decir, si es que el proceso se extiende, 1 año después de que comience a funcionar la Convención, va a tener que entregar este texto constitucional. Una vez que entrega ese texto constitucional, una vez que finaliza con su función, el presidente de la República va a tener que convocar a un nuevo plebiscito, y este es lo que se ha llamado el plebiscito de salida, y en ese plebiscito de salida se le va a consultar a la ciudadanía si es que aprueba o si es que rechaza el texto que fue redactado por esta convención. Ahí hay 2 opciones, ¿no? En el caso de que en ese plebiscito el texto sea aprobado, entonces ese nuevo texto va a reemplazar a la Constitución de 1980, la que va a quedar completamente derogada. En el caso en que la otra opción sea la que gane, es decir, en el caso de que la ciudadanía rechace el texto que ha sido propuesto por la Convención, dice la reforma constitucional que se mantiene vigente el texto de 1980. Después, si es que quieren, podemos comentar la viabilidad política de esa situación, pero lo voy a dejar ahí en suspenso por el momento, ¿cierto? Para el segundo bloque. Para el segundo bloque. Para el segundo bloque. Ese plebiscito de salida, a diferencia de los otros, del plebiscito de entrada y de la elección de los convencionales, es un plebiscito obligatorio. Es decir, tenemos, como era antes, ¿cierto? Cuando las elecciones eran obligatorias, cuando el sufragio era obligatorio, en ese plebiscito especial se establece la regla de obligatoriedad. Y bueno, ahí, una vez aprobado, si es que se aprueba ese texto, entraría en vigencia, reemplazaría a la Constitución de 1980, y con eso quedaría finalizado el proceso. Esa es la primera parte de la pregunta. No sé si quieren que nos detengamos un rato en eso o si quieren continúo con la segunda parte de la pregunta. Yo tengo un par de preguntas, John. Perdón, Marco Antonio. Sí, dale. Me entra una duda.
Ya, ok, se eligen a los convencionales, como dices tú, pero ¿está definido o se ha dictado algún tipo de reglamento en cuanto a cómo ellos van a trabajar, cómo se van a organizar, van a tocar algunos temas? Te invento, se juntan 10 y tocan un tema, otro tema, ¿eso está definido o aún no? Eso no está definido. Una vez que la convención comience a funcionar, lo primero que la convención tiene que hacer es elegir a un presidente y a un vicepresidente, y además debe establecer un reglamento a partir del cual se van a aprobar las normas de la Constitución. Por lo tanto, eso es una decisión que aún no ha sido adoptada y es una decisión que soberanamente va a adoptar el órgano constituyente. Sin embargo, en la reforma constitucional hay algunas reglas. Una regla que ha producido mucha discusión y mucho debate es la regla del quórum necesario, en primer lugar, para dictar ese reglamento y, en segundo lugar, para aprobar las normas de la Constitución, de la nueva Constitución. Es un quórum que requiere de los 2/3 de los convencionales en ejercicio, ¿cierto? Que es un quórum sumamente alto. Si quieren, también después podemos dejar para la conversación los problemas, los problemas o las ventajas que una regla de esas características tiene. Por otro lado, también hay una regla que ha sido muy discutida, que es la regla del artículo 135, inciso final, que algunos han leído como límites que se le han establecido a ese órgano convencional, que establece que ese órgano debe respetar, en primer lugar, el hecho de que Chile es una república democrática, debe respetar además los tratados internacionales que se encuentren ratificados y vigentes, y en tercer lugar, debe respetar las sentencias judiciales ejecutoriadas. Ese es más o menos el ámbito que la reforma constitucional ha establecido para que se redacte esa nueva constitución, y todo lo demás es el producto de la decisión que la propia convención adopte durante su ejercicio. Perfecto. Mira, estamos próximos a hacer un corte, John, pero a ver si alcanzo a preguntarte algo, y si no, si queda, lo dejamos para la vuelta. Esa regla de 2/3, a propósito, en algún momento se estuvo discutiendo, y corrígeme, si esos 2/3 se iban a aplicar para ir aprobando cada norma en particular, o si además esa regla de los 2/3 iba a requerirse para efectos de aprobar el texto completo. Evidentemente, a mí como abogado e intérprete del derecho, me parece razonable que las normas no deben ser aprobadas aisladamente, sino luego en su contexto. Bueno, esas son quizá deliberaciones propias de un civilista que tiene, ¿no es cierto?, grabado a fuego las normas de interpretación de la ley en el artículo 19 y siguiente del Código Civil, ¿no? Pero, ¿tú tienes alguna opinión? ¿Es así o estoy equivocado respecto de esa discusión? O esa diferencia de opiniones. Bueno, a ver, en primer lugar, la Constitución no establece esa regla. La regla no es que la Constitución... La reforma en ninguna parte dice que el texto debe ser aprobado en su conjunto. Así es. Con un quórum de 2/3. Así Lo es. que la Constitución establece es las normas que se redacten en la Constitución deben ser aprobadas con ese quórum, y el reglamento que la propia Convención fije también debe ser aprobado por ese quórum. Por lo tanto, si es que las normas van a ser definidas por separado, y cada una de esas normas va a ser sujeta a una votación que va a requerir este quórum, o si por el contrario va a ser el texto definitivo el que va a ser finalmente sometido a la decisión de los 2/3, es algo que va a decidir la convención por sí misma, ¿no? Ok, o sea, eso va a quedar entregado el reglamento. El reglamento va a definir la operatoria. Pero me parece razonable, Bueno, disculpa, John, pero lamentablemente los auspiciadores de la radio son lo más importante, sobre todo en estos tiempos. Adelante, Máster. De vuelta, estimados auditores, y estábamos haciendo recuerdos con Ananías Enoff de una fecha que en el día de hoy se cumple, y que la verdad no hemos pasado de pavo, Ananías, ¿no? Hemos sido unos pavos. Hoy día estamos de cumpleaños, pero no nosotros, sino que el programa. Hoy día cumplimos exactamente un año al aire.
evidentemente ha sido un olvido inexcusable de nuestra parte. Bueno, eso demuestra que somos poco pretenciosos en todo caso, demuestra que somos poco pretenciosos. Bien, aprovechemos a nuestro invitado, que la verdad yo lo estaba escuchando con muchísima atención, Ananías, con muchísima atención, al menos me haya quedando bastante claro un montón de dudas, ¿no es cierto?, que yo al menos tenía, y me imagino que nuestros auditores. Así que retomemos esto del proceso, John, de donde tú quieras retomar justamente en relación con lo que estábamos en la primera parte del programa. Bueno, no sé, una pregunta, Ananías, que es muy interesante, es sobre quién debe conformar este órgano, ¿no? Perfecto, excelente. Es una pregunta que ha aparecido bastante en la prensa. No sé si es que han revisado las encuestas en ese sentido últimamente, pero muchas de ellas indican que una parte importante de la población quiere ver allí expertos en derecho constitucional. Correcto. Y figuran dentro de los personajes más apetecidos para la redacción de una constitución, y eso por supuesto que está relacionado, ¿cierto? Porque con la tarea, ¿cierto?, que este proceso debe evacuar. Ahora, yo tengo ahí algunos reparos, porque claro, evidentemente que una constitución es un texto jurídico y que como tal debe cumplir con ciertos requisitos, con ciertas formalidades, con cierta técnica, que quienes mejor la conocen son, por supuesto, los constitucionalistas, ¿no? O los abogados en general, ¿no? Pero yo creo, o sea, la tarea que se le encomienda a una convención constitucional es la de darse las reglas básicas y fundamentales sobre la organización política. Una constitución lo que hace es establecer los órganos del Estado, los principales órganos del Estado, cuáles son sus competencias, cuáles son sus límites, ¿cierto? Y además establece un catálogo de derechos fundamentales, y la tarea de poder redactar una constitución que se haga cargo de esas funciones. Yo creo que es una tarea que cualquier ciudadano puede realizar. Por supuesto que la redacción, la parte técnica, la de detalle, tiene que quedar entregada a los expertos, y para eso la convención va a tener, ¿cierto?, un órgano técnico encargado precisamente de aquello. Pero finalmente esto es una decisión política, y los ciudadanos, independiente de cuáles sean sus conocimientos, perfectamente pueden tomar decisiones políticas en torno a estos asuntos. Después, por supuesto, esas decisiones que se adoptan por los quórums que ya discutimos, van a tener que ser transformadas, ¿cierto?, en normas que tengan una coherencia interna, ¿cierto?, que logren de alguna manera recoger la voluntad de ese órgano. Pero lo fundamental acá es que se trate de un órgano que sea capaz de representar de la mejor manera posible a los distintos grupos que existen dentro de nuestra sociedad. Yo diría que una de las causas de la crisis de la Constitución de 1980 es que esa Constitución fue percibida de manera muy intensa como una Constitución que defendía ciertos intereses y que dejaba fuera los intereses de otros grandes grupos de personas. Si es que queremos una Constitución que logre proyectarse en el tiempo, y que sirva como un documento que dé seguridad y estabilidad a nuestras relaciones políticas y jurídicas, va a ser necesario que esa Constitución goce de una gran legitimidad. La legitimidad de una Constitución es lo que mantiene el orden institucional. Y para que esa legitimidad exista, es necesario que esa Constitución represente las ideas y las visiones del conjunto de miembros que componen una sociedad. Y los abogados constitucionalistas, por muy expertos que sean, los profesores de Derecho Constitucional, por muchos conocimientos que tengan y probablemente por una capacidad de poder redactar una mejor Constitución, no necesariamente representan todas estas visiones que tienen que estar allí incorporadas. Y en ese sentido, si es que a mí me preguntaran quién debiese componer esta Constitución,
yo no estaría dentro de quienes responden de manera mayoritaria a los abogados constitucionalistas. No estoy de acuerdo con eso. Yo ahí creo que la Constitución tiene que ser muy representativa. John, perdón, tú mencionabas en el primer bloque, o hablabas más bien de las ventajas o los pros y los contras de esto de los 2/3. Evidentemente, los 2/3, es decir, es un porcentaje bastante alto, una fracción, bueno, es un porcentaje, es una fracción bastante alta, pero me imagino que se inserta en la lógica, ¿no?, de que aquí no se está discutiendo justamente una ley ordinaria ni un decreto supremo, ¿no? Me imagino que está en esa lógica. ¿Cómo lo ves tú? Desde el punto de vista de sus pros y sus contras, bien francamente. A ver, bueno, algunos sectores que son muy escépticos con este proceso han dicho que la regla de los 2/3 en la Convención Constitucional reproduce la regla de los 2/3 en la Constitución de 1980. Para que esto quede más o menos claro, en la Constitución de 1980, y también yo diría que uno de los problemas de esa Constitución era precisamente que para poder reformar esa Constitución era necesario reunir este alto quórum para los capítulos más importantes, porque hay otros capítulos que se reforman por un quórum un poquito menor, que es de 3/5, pero los capítulos más importantes tienen esta regla de reforma, este quórum de reforma de los 2/3. Entonces, lo que pasaba es que para poder reformar la Constitución, una minoría, es decir, la de 1/3 más 1, podía oponerse a la voluntad de una gran mayoría. Si es que un 65% de los representantes... ¿Quedó pegado? Ahí se nos se perdió quedó un pegado. poco, John. Iba perfecto, John. Estaba explicando la regla. Ahí volvió. John, ahí te tomamos. John, disculpa, John, te habías perdido y estabas contando justamente, disculpa, porque te fuiste negro, por decirlo de alguna forma. Estabas explicando la regla de los 2/3 y estabas señalando justamente los impedimentos al tenor de la Constitución de 1980. Se quedó pegado. Parece que se nos quedó pegado de nuevo nuestro amigo. Master, Bueno. te toca cantar. Sí, va a tener que cantar Ananía. Ananía. Ahí volvió, a una minoría el poder de veto. Correcto. Sí. Ahora se escucha, sí, ahora sí. Bien. Ananía se iba a poner a cantar. Si que esa minoría no quería reformar la Constitución, bueno, simplemente no se reformaba. Y Perfecto. Lo que quedaba vigente era el texto constitucional. La regla de los 2/3 en la Convención Constitucional va a cumplir una función muy distinta. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la Convención Constitucional va a redactar la Constitución sin un texto por default. Es lo que se llama, la metáfora que se ha utilizado para explicar esto es la de la hoja en blanco. Sí, efectivamente. Esto quiere decir... Una mala metáfora en todo caso. Quiere decir, es una metáfora problemática, porque hay muchas cosas que explicar, entonces no es autoexplicativa, de alguna manera. Así es. Pero ¿qué es lo que pasa? Si es que una constitución se escribe sin que exista un texto por default, eso significa que si es que los 2/3 de los convencionales no logran si es que no se llega a ese alto quórum, entonces no va a haber norma respecto de aquello que se intenta incorporar. No es que va a quedar la Constitución de 1980, simplemente no va a quedar nada, porque no va a haber un acuerdo. Y eso es muy distinto, ¿cierto? Es muy distinto porque la minoría del tercio, si bien puede llegar a vetar una norma en particular, ese veto no significa que se mantiene lo existente, sino que simplemente no hay acuerdo respecto a ello. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, que para mí es fundamental, es que los 2/3 significan que todos los acuerdos que se adopten en esa convención van a ser el producto de grandes mayorías. Por lo tanto, el contenido de esa constitución va a ser un conjunto de normas respecto de las cuales
un número muy importante de personas va a estar representada, ¿cierto? A diferencia de lo que sucede con la Constitución de 1980, y que fue también una de las críticas que uno pudo ver de manera manifiesta respecto de ese texto, que una de las razones por las cuales la Constitución de 1980 entra en crisis, ¿cierto? Se trata de una Constitución que fue impuesta y que fue redactada por unos pocos y que por lo tanto no representa los intereses, los anhelos y las ideas de muchos, ¿no? Acá la regla de los 2/3 opera en la lógica inversa. Las normas que vayan a esa Constitución van a ser, al revés de la Constitución de 1980, aquellas que logren grandes consensos. Bien, y dime una cosa, tú hacías referencia a unos mínimos. No recuerdo el artículo que tú citaste en el primer bloque, ¿no? Esto de que Chile es una república democrática, etcétera. ¿Perdona? ¿Perdona, Anania? Creo que dijiste 130, 136, algo así, ¿no? 135. 135. Ya. ¿Cómo ves tú eso? Porque, por ejemplo, obviamente que hay gente que está asustado con esto, John, no es que esté todo el mundo dándose, digamos, volteretas en el aire con triple tirabuzón, ¿no? Eso no es algo que sucede, ¿no? O sea, hay gente que también está asustada con este proceso, con este procedimiento. Entonces, ¿cómo ves tú esto, no obstante esta hoja en blanco, este tema de los mínimos, el efectivo respeto a los tratados internacionales? Por ejemplo, el típico caso, ¿se va a respetar o no se va a respetar el derecho de propiedad? Porque ese es un gran tema, ¿no? ¿Cómo ves tú ese escenario, John? A ver, en primer lugar, respecto de las aprehensiones, que por supuesto que existen, porque este es un proceso que nosotros no sabemos simplemente cómo va a terminar, y evidentemente que eso produce este sentimiento de ansiedad, ¿cierto? Esa palabra ahí está lo ansioso, John, ahí está lo ansioso. Ahí está la ansiedad, ¿no? Si la expresión ansiedad la vamos a copiar, la vamos a copiar. Ahora, yo diría lo siguiente, ¿no? Nosotros llegamos a una situación crítica desde una perspectiva política y social en octubre del año 2019, ¿no? Y esa situación crítica tuvo que encontrar necesariamente un cauce institucional para poder restablecer la tranquilidad y para poder solucionar una crisis, un conflicto, a través de las herramientas de la política, ¿no? Un proceso de estas características es necesario para poder recomponer el tejido social y para poder nuevamente vivir, ¿cierto? En un clima de tranquilidad que permita que todos puedan de alguna manera desempeñarse adecuadamente. Por lo tanto, si bien es cierto que este proceso produce ansiedad, yo creo que este proceso es la única forma para poder salir de la crisis en la que estábamos, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, este es un proceso que al menos, bueno, cada uno desde sus propias perspectivas políticas quiere que vaya en alguna dirección determinada, ¿cierto? Pero de todas formas es un proceso en el cual se ha intentado, ¿cierto?, poner ciertos atajos, ¿no? Atajos que son problemáticos, de nuevo, desde la perspectiva de lo que hablábamos en un comienzo, de la teoría constitucional, porque acá se trata, ¿cierto?, de un poder constituyente que es originario y que por lo tanto tiene la capacidad para darse a sí mismo una nueva constitución, ¿no? Y para darle a Chile una nueva constitución. Ahora, la ansiedad constituyente llevó a que se redactara esta disposición del artículo 135 en su inciso final, donde se establece, entre otras cosas, que la Constitución no podrá, como decíamos en un comienzo, vulnerar los tratados internacionales, no podrá dejar de respetar el hecho de que Chile es una república democrática y tampoco podrá pasar a llevar las sentencias judiciales ejecutoriadas que hayan producido el efecto de la cosa juzgada. Yo diría que esas reglas son reglas que establecen límites de carácter procedimental o adjetivo a la convención, pero que no establecen límites sustantivos.
o que esos límites sustantivos son muy menores. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esas reglas impiden, por ejemplo, que la Convención Constitucional pueda denunciar tratados internacionales, porque esa es una facultad que, de acuerdo al sistema constitucional existente, se le atribuye a los órganos que esa Constitución la ha establecido. Esa regla significa también que la Convención Constitucional no se va a poder atribuir a sí misma la función jurisdiccional, porque esa atribución está entregada a los tribunales establecidos por ley. Esa regla, ¿cierto?, significa, además, que cualquiera sea la decisión sobre la forma de gobierno, bueno, no se va a poder establecer una dictadura, no se va a poder establecer una monarquía, porque es necesario respetar el sistema democrático, ¿cierto? Por lo tanto, si es que uno los lee como límites, son límites muy gruesos, ¿cierto? Se refieren a cuestiones muy generales, pero que fundamentalmente hablan sobre las capacidades que ese órgano puede o no puede ejercer. Recordemos, como decíamos en un comienzo, que el poder constituyente, que la Convención Constitucional en este caso, tiene una gran función, que es la de redactar una nueva constitución. Y esa convención no se puede arrogar a sí misma poderes que durante el ejercicio de sus funciones van a estar siendo ejercidos por otros órganos que están sujetos a la estructura de la Constitución de 1980. El Poder Judicial va a seguir existiendo, el Congreso Nacional va a seguir existiendo, el Poder Ejecutivo va a seguir existiendo, y todos esos poderes van a actuar dentro del ámbito de competencias establecido por la Constitución de 1980. Esta regla de límites, la del 135 inciso final, desde mi perspectiva lo que hace es que impide que la Convención se atribuya esas competencias. Y por lo tanto si es que es una regla de límites, es una regla de límites de carácter procedimental, pero no de carácter sustantivo. ¿Y por qué no es una regla de carácter sustantivo? Porque no hay ningún órgano que pueda revisar, que pueda controlar, si es que acaso, y desde una perspectiva sustantiva, la Convención ha pasado a llevar, por ejemplo, tratados internacionales, ¿no? O, por ejemplo, alguna sentencia, lo que dispone, ¿cierto?, un tribunal en alguna sentencia. Es casi imposible poder determinar si es que eso ha sucedido, ¿no? Pero, disculpa, John, pero de acuerdo. Pero, disculpa, porque esto es algo que se discute, ¿no? Es tema, ¿no? Es tema incluso en las mesas de las casas. Está bien, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Quién va a revisar si la norma transgrede o no transgrede, al menos dentro de Chile, tal o cual tratado? Pero podría pensarse, por ejemplo, si el día de mañana se vulnera. Imagínense que la convención los convencionales estiman abolir en Chile el derecho de propiedad. ¿Sería factible, por ejemplo, y esta es una pregunta que se hace el ciudadano a pie, por eso te la estoy haciendo, posible recurrir a un tribunal internacional porque se habría vulnerado, por ejemplo, un tratado sobre derechos humanos, el Tratado Americano sobre Derechos Humanos, por ejemplo? Bueno, si nos ponemos en esa hipótesis, yo diría que no es posible, porque una de las reglas básicas del derecho internacional es el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos. El derecho internacional, ese es el punto de partida. Los estados son soberanos y el derecho internacional reconoce esa soberanía. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho internacional, sería muy contradictorio exigirle a un tribunal internacional que desconozca una regla que un órgano soberano, en especial un órgano de esta naturaleza, que es el que ejerce el poder constituyente originario, pueda dejar sin efecto una decisión que se ha adoptado. Aun cuando se trate de tratados ratificados por el país, ¿no? Aun cuando se trate de tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile. Aun cuando se trate de esos tratados, porque el derecho internacional reconoce que los estados pueden perfectamente denunciar, si es que así lo estiman conveniente, los tratados internacionales que han suscrito. Entonces, ese poder soberano que se le reconoce a todo estado
incluye el poder de que el Estado denuncie los tratados internacionales que ha suscrito, ¿no? Correcto. Interesante punto, Ananía. Yo no veo poco. Interesante yo no punto, veo Ananía. cómo desde el derecho internacional puede hacerse eso. ¿Ah? No, sí, yo te lo estaba planteando como una consulta, pero tú sabes que este es un tema que ha estado en el debate, ¿no, John? Se ha discutido y se ha hablado, ya han habido expertos constitucionalistas que han dicho lo contrario, justamente lo que tú estás sosteniendo. Sí. Por eso no, es que es interesante el punto, es muy interesante el punto. Sí, yo creo que ese punto da para un programa completo, creo que, y uno de los quiz del asunto, ¿eh? Un poco darle certeza, ¿cierto? Sobre todo a la gente ansiosa, que podemos ser mucho o poco, pero creo que es un tema súper importante. No, claro, porque con lo que está planteando John, que evidentemente una opinión extraordinariamente respetable, hay gente que se va a poner más ansiosa todavía. O sea, claro. Después de este programa vamos a tener más ansioso en Chile, entre ellos yo, porque después de lo que me está diciendo John, quedo como loro en el alambre. Yo quiero hacer un punto para disminuir la ansiedad. A ver, de nuevo, ¿no? Acá todas las decisiones que se adopten en la Convención Constitucional van a requerir quórums muy altos. Lo sé. Los tratados internacionales, y en especial los tratados internacionales sobre derechos humanos, estoy pensando acá en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estoy pensando acá en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estoy pensando también en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cierto? Son instrumentos que se han incorporado no solo dentro de nuestra estructura jurídica, sino que yo diría con mucha fuerza dentro de nuestra cultura. Nuestra cultura, así es. Y en ese sentido, con una regla como la de los 2/3, es muy difícil que aquellas reglas incorporadas, en especial en tratados internacionales sobre derechos humanos, no vayan a ser incorporadas en la Constitución, ¿cierto? Y hablo sobre los tratados internacionales sobre derechos humanos, porque tratados internacionales hay de diversos tipos, ¿cierto? Así es. Pero la Constitución, una de las cosas que hace la Constitución, toda Constitución, es la de establecer un catálogo de derechos fundamentales. Y por lo tanto, los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen una especial relevancia para la tarea que se le encomienda a la Convención Constitucional. Así que en ese sentido, es cierto que la hipótesis que tú planteas puede suceder, porque en esto todo puede suceder. Yo creo que no hay que estar tan preocupado por cosas como esa. No, y además que yo coincido contigo, habría un riesgo cierto, ¿no? Porque claro, como hay luego un plebiscito de salida, también podríamos llegar a una hipótesis que se aprobara un mamarracho, que me imagino que no va a suceder, pero se podría aprobar un mamarracho con el cero riesgo de tal como el rechazo tuvo una baja votación, es decir, el apruebo tuvo una altísima votación, aprobándose un mamarracho el día de mañana que ponga en duda o en tela de juicio derechos que culturalmente los chilenos los tenemos en nuestro ADN, bueno, que esa constitución no se apruebe, ¿no? Así que bueno, claro, o sea, eso sería en el fondo dispararse en el pie, ¿no? Es decir, ganar en la constituyente, pero luego quizás perder en el plebiscito de salida, ¿no? Bueno, la verdad que el tiempo se nos ha pasado volando, John, se nos ha pasado volando, sumamente agradecido, ha sido tremendamente claro, para qué decir, estás absolutamente y cordialmente invitado para otros programas, si te animas. Creo que los más agradecidos son nuestros auditores. Te reitero, agradezco tu claridad, tu buena disposición. Así es que, John, solamente me resta darte las gracias. Gracias, Ananía, por acompañarnos. Y bueno, solamente desearle un muy feliz año a todos nuestros auditores, que estoy seguro que han disfrutado muchísimo con el programa de hoy. Sí, muchas gracias, John, en verdad. Bueno, muchas gracias. Tu lucidez extraordinaria, muy, muy agradecido, y creo que fuiste un aporte importante para lograr entender esto, que no es fácil. Así que muy agradecido y estás invitado para futuros programas, si así te interesa. Muchas gracias por la invitación, Marco Antonio y Ananía. La verdad es que siempre es un gusto para mí conversar sobre estas cuestiones, ¿cierto? Que son parte de mi oficio y de lo que estoy día a día estudiando. Y bueno,
encantado. Si es que en el futuro quieren seguir conversando, yo... De todas maneras, eso Sí. considéralo un hecho, John. Y bueno, y a los que hayan quedado más ansiosos, les pedimos nuestras disculpas. Hasta el próximo martes. Mantente en línea, John. Chao, mantente en línea. Estaba entendiendo.